Bienvenidos a una nueva columna de Los Marginales. Iba a decir de Mauro y Lilén, ¿no? Qué boludas, Sí, ya todo el mundo sabe que somos nosotros. sí, ya nos conocen prácticamente. Sí. Bueno, voy a hacer una breve introducción del tema de esta semana Mm. que ha tomado la agenda de todos los medios, no solo de los que se dedican al deporte, sino de todos los medios en general, que fue el episodio que ocurrió el jueves por la noche en la cancha de Gimnasia en La Plata. Para aquellos que quizás dudo que haya gente que no se haya enterado, pero bueno, hubo una fuerte represión de la policía bonaerense contra los hinchas en el partido de Gimnasia Boca. Era un partido que se iba a desarrollar con normalidad, digamos, la gente estaba, de hecho yo estuve por la zona un rato antes, bastante tranquila como siempre, y en horas de la noche, media hora antes de que arranque el partido, comienzan estos incidentes que desencadenan en una represión, la verdad, absolutamente desmedida, Ujú. que termina con un hincha fallecido, que además deja un montón de gente herida. Hemos visto incluso la imagen de un periodista, un camarógrafo de Teis Sport, que es directamente atacado por uno de los miembros de la fuerza de seguridad que le dispara y lo termina hiriendo. Y bueno, como nosotros siempre decimos, podemos hablar de un montón de temas, de un montón de cosas, pero siempre está bueno tener la palabra de alguien que sepa realmente de los temas que Totalmente, vamos a hablar, totalmente. para no hacer todología, ¿sí? Y en esta oportunidad hemos invitado a Clarisa Hernández, que es periodista deportiva, y que nos va a poner un poco en tema también de cómo se organizan todas estas cuestiones para comprender un poco la situación que se desarrolló en La Plata. ¿Cómo estás, Clarisa? Hola Ali, hola Mauro, ¿cómo están? Buenas noches. Bien, todo bien. Bueno, acá ya lo decía un poco en la introducción, ¿no? De todo esto que pasó, pero bueno, queríamos conocer tu opinión y para arrancar, que nos comentes así un poco cómo se organiza la seguridad en un partido de fútbol. Bien, buenísimo. Gracias por invitarme a participar de esta columna y a charlar un poco sobre lo que sucedió el jueves por la noche. En cuanto a lo que es un partido de fútbol en la seguridad, un poco lo que significa es que está por fuera de los clubes, ya que eso siempre se terciariza. Los clubes organizan todo lo que es entradas, organizan todo lo que va a ser el evento deportivo, pero en base a la seguridad tienen que contratar al equipo de seguridad que va a participar del evento y va a estar a cargo de toda la seguridad durante toda la jornada, en la previa, en el durante y en el después. Esto generalmente se hace con las fuerzas de seguridad de la provincia en la que se está desarrollando el evento, en este caso provincia de Buenos Aires, por eso se hablaba tanto de Kicillof. Entonces, las fuerzas de seguridad están terciarizadas. Por lo tanto, en lo que sucedió en el evento de jueves por la noche, eso quedó a cargo de la seguridad provincial. Acá aparece la Previde, que por ahí muchos dicen, bueno, sí, pero ¿quién es la Previde? ¿Qué función cumple en los eventos deportivos la Previde? Bueno, justamente la Previde es la seguridad de los eventos deportivos y es la que va a velar por la seguridad de los participantes de este evento. Cuando decimos velar, debería velar para que no suceda lo que sucedió el jueves por la noche, pero lamentablemente pasó exactamente algo que no cuidó para nada al socio, al hincha, a la persona que va a disfrutar de un evento deportivo que se iba a desarrollar con normalidad, con naturalidad, como cualquier partido de fútbol, y que acá también empiezan las discusiones de, bueno, esto sucedió ocasionalmente en este partido, sucede habitualmente, fue algo habitual que estuvo un poco más agresivo. Bueno, a quienes conocemos un poco de fútbol y hemos participado de eventos deportivos, sabemos que a veces en muchas circunstancias, no voy a generalizar y voy a decir en la mayoría porque no he participado de todos los eventos deportivos que suceden, pero en, en gran parte sí hay violencia por parte de las fuerzas de seguridad, hay que pasar muchísimos filtros para ingresar a la cancha, te sacan cualquier tipo de elemento que podría ser
agresivo para jugadores o hinchas que estén en el evento, desde un lápiz que uno puede tener en una mochila hasta una botella de agua. No se puede pasar con eso a la cancha porque podría ser violento. Entonces acá un poco empieza esta disputa de, bueno, ¿qué hace la fuerza de seguridad en un partido que cuida y se fija de que el nene no tenga una botella de agua? ¿Qué puede hacer un niño de 5 años con una botella de agua más que tomar? Es muy poco probable que ese niño se ponga a agredir a alguien. Es mucho más probable que un policía con un arma pueda estar agrediendo a otra persona, o que un integrante de una barra brava pueda agredir con un bombo, que sabemos que ingresan con sus bombos, con sus trompetas, con todo lo que refiere a la hinchada. Ahora bien, acá desde el hincha, y sí, obviamente es muy lindo que la barra esté, que la música y el cántico de la cancha esté, que las banderas estén, pero ¿qué función cumple la fuerza de seguridad? ¿Qué función cumple el momento previo de un partido de fútbol? Que lo que se está debatiendo ahora, bueno, hubo venta de entradas de más, no las hubo, ¿por qué se cerraron las puertas? ¿Quién es el encargado de cerrar las puertas o abrirlas o dejar pasar a las personas? ¿Es el club? ¿Es la policía? Y ahí empiezan como muchísimas disputas que rondan en torno a lo que sucedió el jueves por la noche acá en la ciudad de La Plata, y que la realidad es que es un hecho lamentable, que ensucia por completo al fútbol, que no hace nada más que dejar violencia, que demostrar qué es lo que hace la fuerza de seguridad en este tipo de eventos, de demostrar que ya no se puede ir a un partido de fútbol a disfrutarlo y vivenciarlo como una fiesta, e ir con los niños y saber que vas a volver tranquilo a tu casa, porque lamentablemente en muchas oportunidades uno no va tranquilo. Entonces ahí empiezan un montón de disputas y cuestiones que surgen en torno a lo que es el fútbol y qué es lo que pasa después, porque al día de hoy pasaron ya varias horas, varios días de este evento, de esto que sucedió, y los clubes, muchos se han manifestado, bueno, sí, repudiamos lo que sucedió, pero no hemos visto futbolistas diciendo, bueno, paramos y no jugamos la fecha del fin de semana. Eso no se vio por el momento. Cosa que por ahí, cuando sucede en ámbitos, por ejemplo, escolares, educativos, se agrega a un docente y enseguida el gremio docente decide parar en solidaridad de sus compañeros. Acá no hemos visto nada. Sí, justamente, bueno, acá quería hacerte como varias preguntas, ¿no? Primero, remarcar esto último que dijiste. Seguimos como si nada. O sea, se estaba discutiendo inclusive que el partido se juegue el viernes por la noche, y después finalmente se decidió cambiarlo otro día de octubre, sin público, a puertas cerradas, bla. Pero no hay como una cuestión de decir, che, tomemos conciencia que esto es gravísimo, falleció una persona, quedaron un montón de niños pequeños en el medio de una situación extremadamente violenta, ni hablar de los adultos, ¿no? Que uno, no digo que estén obviamente, pero siendo adulto quizás tenés otra resistencia y otra conciencia de la situación que estás atravesando, que no está bueno naturalizarlo, pero que todos aquellos que alguna vez hemos ido a un partido de fútbol o a un recital o en algún lugar donde la policía tiene la función de controlar algo masivo, suelen suceder este tipo de cosas, y que lamentablemente estamos esperando que en algún momento suceda. Pero cuando ves las escenas que vimos de madres tratando de cubrir a los chiquitos para que no les pase nada, bueno, de hecho este hombre que falleció, ¿no? Con sus 2 nietitos ahí, o sea, me parece tremendo. Y también esta cuestión que vos apuntabas, bueno, de quién es la responsabilidad de cerrar las puertas del estadio, ¿no? Si bien nada, sucede en la cancha de Gimnasia, digo, ¿no estaban los dirigentes ahí como para ver qué es lo que estaba pasando afuera? O sea, ¿no se noticiaron en ningún momento de esta situación? ¿O en ese momento dejan todo en manos de las fuerzas a cargo del operativo y que se arreglen? ¿Cómo es esta? Sí, en verdad esto queda siempre a cargo de la fuerza de seguridad, que es la encargada de cuidar el evento. Entonces el grupo de las comisiones directivas, subcomisiones de fútbol, no se tienen que hacer cargo de las puertas. Por eso mismo se debatía un poco esto de, bueno, ¿cuál es la responsabilidad de la institución, no? Y acá se empieza el debate de los hinchas de Gimnasia, dicen, bueno, pero el club no tiene que ver, ya la cancha de Gimnasia, de hecho,
fue clausurada y no se pueden hacer eventos deportivos ahí hasta que no se dicte lo contrario. ¿Y qué culpa tiene Gimnasia en todo esto? Y empieza esa pregunta que uno al día de hoy no la sabemos, no la podemos responder, hay que empezar a hacer las investigaciones de, bueno, ¿se vendieron o no se vendieron entradas de más? ¿Tuvo una responsabilidad la institución o no la tuvo? Porque acá, a fin de cuentas, el que se ve afectado es el socio, es el hincha, es la persona que va a la cancha, es una persona que va con sus nietos y termina falleciendo y que días después van a recordar por siempre, porque no se van a poder olvidar nunca de ese partido que fueron a ver a Gimnasia, al club que fueron toda su vida y que perdieron a esos niños al abuelo, esas hijas a su padre. O sea, que de solo pensarlo es tremendo de que no se pueda vivenciar con naturalidad y con tranquilidad un evento deportivo. Y en torno a esto que vos preguntás, Lidia, bueno, ¿quién es el encargado de cerrar las puertas? Sí, el encargado siempre va a ser las fuerzas de seguridad porque tiene el poder y la habilitación para cuidar por ese evento, y que si dicen que las localidades ya están todas cubiertas, lo tiene que cerrar justamente por seguridad. Eso sí es lógico, por seguridad hay un límite de entradas que se pueden vender, pero acá la discusión está, bueno, cuántas entradas se vendieron, quiénes fueron los hinchas que quedaron afuera, esos hinchas que quedaron afuera tenían o no tenían entradas. Y empiezan un montón de preguntas sin respuestas y que realmente se empieza a generar un ping-pong de, bueno, de quién es la culpa y nadie se hace responsable ni se hace cargo de lo que sucedió, y quién terminó afectado o termina afectado, bueno, es el hincha, el socio que va a la cancha a disfrutar de un partido de fútbol y que probablemente muchos de ellos ahora empiecen bueno, voy a ir el próximo partido que Gimnasia juegue de local, van a ir a la cancha, van a arriesgarse a vivenciar algo similar, van a llevar a los niños, y ahí empiezan muchas discusiones y debates que se empiezan a dar, que no sabemos en qué van a terminar, que también a futuro sabemos que es muy probable que dentro de un mes de este hecho ya no nos acordemos y que todo siga con normalidad y dentro de unos meses lamentablemente vivenciemos algo similar. Clarisa, yo quería volver un poco al punto de la seguridad y preguntarte algo que quizás suene obvio al momento de escucharlo, pero es para saber si tiene correlato o correlación con esto que estamos hablando. Este hecho de, bueno, de terciarizar obviamente la seguridad en estos eventos deportivos y demás, digo, tiene que ver con esta especie de, voy a ponerlo en estos términos, carátula de que no haya, digamos, seguridad compartida. ¿Te referís a la seguridad compartida entre clubes? Sí, seguridad compartida en lo que tiene que ver con el club, en la cúpula dirigencial y obviamente, bueno, el operativo que está afuera desplegado y bueno, lo que tendría que ser, bueno, garante de seguridad, obviamente. Sí, en realidad eso es algo que se puede evaluar. En realidad queda siempre a cargo de una misma organización por Mm. cuestiones de organización, justamente, de que, bueno, que sea Ujú. el mismo que está afuera, que está dentro y que está en los vestuarios. Ujú. Y porque, entre muchas comillas, tampoco lo voy a puntualizar, a veces ahí hay tramoyas, entre comillas, que no se Claro, sabe bien y que quedan medios grises, que bueno, ¿por qué justo la fuerza provincial y por qué no se puede contratar una seguridad privada y te piden que sea ujú, la seguridad provincial? Bueno, eso es algo que nunca sale a la luz y se puede ver con claridad. claro. De hecho, sucede no solamente en eventos deportivos masivos como son acá, sino que también en fútbol del interior, por ejemplo, se pide que la fuerza provincial, que la fuerza de seguridad que vaya sea provincial, Ujú. local o nacional. Entonces, ya desde el vamos te piden que sea un ente oficial y no un ente privado, porque tranquilamente alguien podría contratar seguridad privada Claro. y ya, pero no. Claro, pienso Sí, quizás los clubes con mayor eh, recaudación o dinero, Boca, River, qué sé yo, podrían contratar su propia ujú, seguridad para estos eventos, pero también ahí quedaría frente a un disturbio de esta magnitud, en quién quedaría la responsabilidad. ¿No? ujú. Pienso que quizás la lógica es, bueno, una fuerza perteneciente al Estado es más fácil de eh, controlar, entre comillas, no sé, porque en realidad frente a todo esto que pasó tampoco creo que sea fácil de controlar, ¿no? Pero bueno, pienso que por ahí vendría por ese lado, no lo sé, lo pregunto. Sí, y también la realidad es que cuando una institución contrata una fuerza de seguridad para que se haga cargo de
el evento deportivo es porque confía plenamente en esa fuerza de seguridad, ¿no? Eso sucede en cualquier tipo de evento, que uno va a contratar algo porque va a confiar, y bueno, lamentablemente no se puede confiar tanto, está evidenciado. Con respecto al tema de la violencia en general, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, en el partido de Boca San Lorenzo, inclusive, que fue hace algunas semanas, también videos de cómo la policía atacaba a los hinchas que estaban tratando de ingresar a la cancha, o sea, en una situación de normalidad, digamos, porque no había ningún conflicto en ese lugar. De la misma manera que también hemos visto en otros partidos del interior, quizás, o de ligas que no son no sé cómo se dice, la liga oficial, o de la principal, eh, exacto, de otras ligas o de otras categorías, el accionar de la policía siempre tiende a ser represivo y no de disuasión, o sea, porque suponete que ayer el disturbio era que había gente, socios, porque de todos los testimonios que hemos escuchado hasta ahora eran todos socios con carnet que se quedaron afuera. O sea, eso ya te marca que adentro quizás había gente sin ningún tipo de entrada, ni carnet ni nada, que por lo general son barras, que lograron entrar. Ahora, ¿no había una forma de disuadir esta situación que no sea cagando a palos a toda la gente? Seguramente ¿Hay, sí. ¿Hay algún protocolo? O sea, APREVIDE, que como vos nos contabas, es el organismo, digamos, que se encarga de regular estas cuestiones. ¿Tiene algún protocolo para estas actuaciones o eso no lo sabemos y queda en el ámbito privado de ese organismo? Queda en el ámbito privado, es algo que no se sabe. De hecho, sin ir más lejos, los planes de evacuación por cualquier tipo de incidente en una cancha nunca están muy claros, y que si sucede algún inconveniente, algún incidente, y la gente lo único que sabe hacer y puede hacer es salir corriendo hacia la calle, y que en el caso de lo que sucedió el jueves, si salían hacia la calle, la situación era mucho más tremenda que si se quedaban ahí dentro, que por eso se decide abrir el campo de juego para que se descomprima y que las personas no sufran tanto estando en las tribunas. Esto también son hechos de violencia, como vos mencionabas, Lee, que no solo suceden acá, no solo suceden en provincia, no solo suceden en un Gimnasia Boca, suceden en otros eventos deportivos. Y también de, bueno, quiénes son los que están dentro de una cancha, si afuera quedan socios con carnet y con entradas. También lo que sucede mucho en eventos deportivos de esta magnitud es que justamente el partido que se da era Gimnasia Boca, y que, como bien sabemos, en Argentina no se pueden ir hinchas visitantes, y en estos partidos suelen haber hinchas neutrales que de alguna manera van a un partido De consiguiendo civil, entradas. Claro, sí, van de pueden ir civil, por como así decirlo. Sí, sí. tal cual, y probablemente puede que sean hinchas de Boca. Y que a veces siempre el miedo es, bueno, que los hinchas rivales que van de civil o neutrales terminen en discordia con el hincha real, pero la realidad es que no sucedió eso el jueves, porque el hincha que estaba era hincha de Gimnasia, o al menos el que se vio era hincha de Gimnasia que fue a vivir un partido y disfrutarlo en familia. Y se fue lastimado, se fue golpeado, se fue con personas a hospitales, o sea, una situación tremenda, y que realmente en los años que llevo viendo y siguiendo el fútbol nunca había visto algo tan grave y con semejante violencia como sucedió el jueves, porque se veía violencia por todos lados. No, nadie lo ocultaba, nadie buscaba que esa violencia no quede visible. De hecho, como vos mencionabas al inicio, Lilén, era que un periodista, un camarógrafo, perdón, de Teis Sports se vio agredido por la fuerza policial sin total impunidad, o sea, con un arma apuntando a la cámara, que eso queda grabado y se estaba viendo en vivo en televisión. O sea, una situación tremenda, que no solo era contra el hincha, ya era contra cualquiera que circulara en el lugar, había violencia. Y te quiero meter en otro tema que también hace a esta cuestión, ¿no? Eh, con respecto al tema de los barras. ¿Hay alguna forma de mantener el orden y el control, digamos, para que entre cierta cantidad de gente sin entradas? Porque
porque pasa, porque entran, porque ni siquiera hacen la fila como corresponde, o sea, todos los que alguna vez hemos ido a la cancha sabemos que es así, te tenés que correr, pasan ellos, tienen un lugar determinado donde se ponen, que por lo general siempre es detrás del arco, de la cancha que sea, en el lugar más visible, digamos, y o sea, ¿vos vislumbrás alguna forma en que esto en algún momento se pueda solucionar o ya nos tenemos que acostumbrar a convivir con esta situación para siempre, ¿no? Yo creo que va a ser algo que vamos a tener que aprender a convivir, que creo que un poco ya hemos aprendido, porque tantos años uno se va acostumbrando a eso. De hecho, ya sabemos que viene la barra y uno se corre, pasan ellos y después pasa quienes vienen atrás, eso no es problema. Sí creo que o sea, me queda un destello de esperanza en algún lado de que la situación empiece a controlarse en cuanto a la violencia que se genera en torno a las barras. Porque muchas veces no solo es la barra, sino que hay distintos grupos de hinchas de barras que pelean entre sí, o situaciones que se dan en el torno de un partido y que termina involucrando a un extra que estaba en la cancha y que termina siendo violentado. Entonces, yo creo que ya erradicar a las barras va a ser algo muy difícil y es algo que no veo posible porque ya están metidas dentro de los clubes, ya son partes de las instituciones deportivas, son partes de las fuerzas de seguridad. Entonces, como que ya es muy complejo que eso finalice. Pero sí queda algo de esperanza, creo yo, para que la situación de violencia pueda empezar a minimizarse y a transcurrir partidos con un poco más de normalidad, por así decirlo, porque tampoco sabemos bien qué es la normalidad en el fútbol en Argentina, porque hemos vivido con esto durante años y vamos a vivir con esto durante muchos años posteriores, ¿no? Sí, pienso incluso, o sea, se ha normalizado de tal manera que las situaciones violentas que hasta un Boca River se tuvo que ir a jugar a otro país Tal cual. porque no se podía garantizar la seguridad, o sea, eso ya me pareció una locura y si a partir de ahí no se logró cambiar nada, es como, bueno, por lo menos busquemos minimizar de alguna forma que esto no pase y creo que la situación esta de la policía, siempre como con la cadena del perro que en cualquier momento sale a morder, tampoco contribuye demasiado, por lo menos es mi forma de verlo. Yo pensaba también, Clarisa, esta cuestión que vos decías un poco al principio, digo, más allá de los mensajes en Twitter repudiando el hecho y demás, digo, uno puede ver no, no tanto, digo, no me voy a enfocar tanto en la dirigencia de todos los clubes, porque bueno, sinceramente yo no espero nada de la cúpula dirigencial del fútbol argentino en todos los clubes, digo, no eximo a nadie en eso. Pero digo, sí de parte digo de los jugadores lo voy a poner en estos términos, desclasados que son de ni siquiera, bueno, pronunciarse o esto mismo, esto de ponerse de acuerdo, che, no jugamos el próximo partido porque esto se tiene que terminar. Nunca hay un tipo de declaración de ese tipo, digo, y las declaraciones que hacen es, bueno, no, uy, y todo muy, muy tibio, la verdad. La verdad que es todo muy, muy tibio por parte de un deporte, además por parte de un deporte muy arraigado, digo, en la cultura popular del día a día. Es la verdad que es terrible en esa cuestión, o por lo menos así lo veo yo, digo, lo desclasado que están, digamos, los jugadores de todos los clubes. Sí, que también el jugador es el que representa al club, a la institución, a los colores, al fanatismo que cada hincha lleva, porque los hinchas son hinchas de una institución y te representan y te va a levantar esa bandera el jugador que entra a la cancha, y sin embargo el jugador que entra a la cancha no habla, no dice nada, no emite sonidos sobre una situación. De hecho, vimos que algunos clubes se manifestaron, pero no repudiaron la acción, sino que se manifestaron en solidaridad de la persona fallecida. Y todo lo que sucedía en torno a eso, solo nos vamos a manifestar en solidaridad a un fallecido y el resto no, que si no te morís no te pasa nada. Bueno, sí, no importa. Entonces ahí empieza qué es lo que está sucediendo, por qué miramos solo eso y tenemos que llegar a ese límite para que se solidaricen y que se solidarice la institución y el futbolista no. Y acá sí quisiera hacer una diferenciación entre el fútbol masculino y el fútbol femenino. Porque creo que si algo sucede así en el fútbol femenino, las futbolistas todas pararían, y acá sí me animo a generalizar,
todas pararían, todas se manifestarían, todas harían alguna acción visible para que esto se escuche. Sin ir más lejos, pasó con una situación con Macarena hace un par de años, que fue la que visibilizó tanto el fútbol femenino, que a raíz de eso todo el fútbol femenino hoy es profesional. Entonces, ¿por qué el femenino sí, con la poca visibilidad que tiene el poder y la empatía con el hincha, con el club, de poder levantar la voz y hacer algo, y el masculino, que tiene tanto poder en Argentina, que tanto nos representa a los argentinos el fútbol, no lo puede hacer? No se anima a postear en Instagram una story? Me solidarizo con todos los hinchas de Gimnasia, repudio totalmente lo que sucedió. No lo vimos eso, y la realidad es que a quienes estamos en el mundo del fútbol, creo yo que a todos un poco nos duele que los que nos representan en las canchas todos los domingos no puedan hacer eso y no tengan la empatía para con el hincha, para con el socio, para con los jugadores propios que estaban ese día ahí, porque no solamente el hincha y el socio se vio violentado el jueves por la noche, sino que también los jugadores que estaban participando del partido, porque todos tuvieron que salir a los vestuarios, porque estaban totalmente involucrados por el gas lacrimógeno que estaba ahí. Entonces, ¿qué estamos haciendo como sociedad que quienes nos representan no hablan por nosotros, y que serían, creo yo, desde mi punto de vista, los primeros que deberían alzar la voz, más allá de la dirigencia de las instituciones? Porque sabemos que las dirigencias de las instituciones siempre van a ser politizadas por el partido que cada uno elija, pero van a ser politizadas. Bueno, el hincha es el jugador es el que representa al hincha realmente, y es el que debería realmente decir algo, y sin embargo no sucede. Me parece muy interesante esto que dijiste del fútbol femenino, que incluso te voy a comprometer en este mismo momento para una próxima columna, porque me parece un tema súper interesante y del cual todavía no hemos hablado. Va a decir que sí, o sea, porque casi que lo estamos obligando. Tal cual. Esto me comprometo a hacerlo. No es para nada una extorsión, ¿eh? No, nada, la verdad me parece súper enriquecedor todo lo que nos dijiste. Nosotros no podríamos haberlo hecho así de bien, ni ahí. Así que nada, ¿te quedó algo que quieras agregar, algo que quieras decir para ir cerrando? No, la realidad es que agradecerles por dar el espacio a tocar estos temas. Creo que es súper importante que estén en las voces de todos los que tenemos la posibilidad de hablar y comunicar, y quienes tenemos el micrófono enfrente, que podamos hablar y llevar estas cuestiones a la mesa y ponerlas y visibilizarlas, y que todos las veamos y hacernos muchas preguntas, y que ojalá sean preguntas que hoy no tienen respuestas, pero que en algún momento las veamos. Ojalá que no vuelva a suceder algo así, y que si vuelve a suceder algo así, la repercusión sea otra. Que la repercusión no sea hacer silencio y que solo los que hablen sean los periodistas sacando conjeturas, sino que sean respuestas concretas de, bueno, sí, sucedió esto, vamos a actuar de tal manera para cuidar al socio, al hincha. Creo que lo más importante es eso, es cuidar el fútbol que tanto nos gusta y tanto disfrutamos los argentinos. Bueno, cuidar este deporte que tanto disfrutamos, por la familia, por los niños, por todos los que queremos que lo sigan disfrutando. Bueno, cuidarlo y cuidar el evento y todo lo que surge en torno a un evento deportivo de tal magnitud como es el fútbol. Bueno, muy claro todo. Te agradecemos un montón de vuelta por haber participado. Mauro, gracias como siempre por ser parte de este maravilloso espacio que hemos construido dentro de Periodismo con Sentido. Los dejamos en la continuidad del programa y nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias.